En este vídeo vamos a hablar sobre derivadas parciales. Las derivadas parciales son un tipo particular de derivadas direccionales, que se toman, pues como veremos, siguiendo la dirección de cada uno de los vectores de la base canónica. Las definimos, aunque ya lo he anticipado, y vemos cómo se calcula, vemos un ejemplo y la forma rápida de calcularlos. Se llama derivada parcial de una función, f de r en R, a las derivadas direccionales de dicha función en la dirección de cada uno de los vectores de la base canónica, que serán pues S1 hasta Sun, o bien I, J, K, si estoy en el espacio, es como lo solemos denominar. Entonces, las derivadas direccionales en la dirección de cada uno de estos vectores pues se llaman derivadas parciales. Observación. En la práctica, y esto es lo más importante, las derivadas parciales coinciden con la derivación respecto de la variable iésima de la función, y la escribiremos con la siguiente notación. Parcial de f respecto de x sub i, o sea, la variable x sub i, en el punto A es la derivada direccional en la dirección del vector sub i de f de a en el punto A. Es igual al límite cuando t tiende a 0 de f de a más t por e sub i menos f de a partido por t. Como notaciones alternativas, pero menos utilizadas, a esta, que es la que más se utiliza, pues tenemos f sub x sub i de a, o bien parcial sub x sub i de f en el punto A. Bien, ¿qué significa esta observación? Significa que para calcular la derivada parcial, lo único que tengo que hacer es derivar la función respecto de la variable en cuestión como si las otras variables fuesen constantes. Vamos a calcular las derivadas parciales de este ejemplo por la definición y después las vamos a hacer usando la manera real que utilizamos habitualmente. Pasamos hacia adelante y calculamos las dos derivadas parciales. Tenemos que hacer la derivada parcial de esta función en el punto A11 por la definición. Después veremos que de otra forma sale mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, la parcial de f respecto de x, que es la primera variable, como veis solamente tiene dos, la x y la y, en el punto 1, 1, pues va a ser el límite, cuando t tiende a 0, de f de a más t por e sub 1 menos f de a, partido por t. Y ahora calculamos cuánto vale f de a más t por e sub 1 y lo ponemos aquí. Entonces, f de a, esto es f de 1, 1, que será 2 por 1 por 1 menos 1 al cuadrado, vamos, 2 menos 1, que es 1. Y luego, pues a más t por e sub 1, esto será 1, 1 más t por 1, 0, porque el primer vector de la base canónica es el 1, 0. Fijaos que 1, 0 coincide con que el 1 está en la posición de la x, por eso le llamamos a la derivada parcial respecto de x, porque es respecto a la primera variable y respecto al primer vector de la base canónica. Entonces, esto es 1 más t, 1. Y, por tanto, f de a más t por e sub 1 será pues f de 1 más t, 1. O lo que es lo mismo, 2 por 1 más t por 1 menos 1 más t al cuadrado. Lo desarrollamos y tenemos 2 más 2t menos, abro un corchete, desarrollo de identidad notable, 1 más t cuadrado más 2t igual por 2 más 2t menos 1 menos t cuadrado y menos 2t. A fin de cuentas, pues esto lo que me queda es menos t cuadrado. Las t's, como podéis ver, se van y 2 menos 1 pues es 1. Bien, pues ahora lo colocamos todo en su sitio. Entonces esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de a más t por e sub 1, pues esto es menos t cuadrado más 1, menos f de 1 que es 1 y partido por t. Si os dais cuenta, aquí los dos 1 se van y lo que me queda es el límite cuando t tiende a 0 de menos t cuadrado partido por t, que es el límite cuando t tiende a 0 de menos t, y esto da 0. Por tanto, concluimos que la parcial de f respecto de x en el punto 1, 1 vale 0. Bien, vamos a ver cuánto sería la otra parcial. Pues entonces nos venimos aquí y lo que tenemos que hacer es la parcial de f respecto de y en el punto 1, 1, pues será el límite cuando t tiende a 1 de
f de a más t por e sub 2 menos f de a partido por t. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular a más t por e sub 2 y f de a más t por e sub 2, porque f de a ya lo tenemos y vale 1. Entonces, a más t por e sub 2 es 1, 1, más t por 0, 1. Es decir, 1, 1 más t. Y f de a más t por e sub 2, pues es f de 1, 1 más t. Y esto era 2 por 1 más t menos 1 al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2 más 2t menos 1, 2t más 1. Por tanto, esto es igual al límite, cuando t tiende a 0, de f de a más t por e sub 2, pues esto sale 2t más 1, menos f del 1, 1, que es 1 entre t. Los unos vuelven a irse, como podemos ver, y nos queda el límite, cuando t tiende a 0, de t partido por t, es decir, 1. Por tanto, la parcial de f respecto de y en el punto 1, 1 nos vale 1. Bien, ahora como hemos anticipado, vamos a ver que estas parciales se pueden conseguir derivando respecto de la variable que le corresponde. Por tanto, nos venimos aquí un poquito más arriba, volvemos a escribir la función para no perderla de vista. Y esto lo que nos sale es, o lo que teníamos, 2xy menos x al cuadrado. Y el punto, acordémonos que era el punto 1, 1. Pues bien, la parcial de f respecto de x en xy se puede obtener derivando esta función respecto de x y considerando la y como si fuera una constante. Por tanto, si yo derivo respecto de x me quedará 2y menos 2x. Si aquí particularizo en el punto 1, 1, pues lo que me quedaría sería 2 por 1, 2, menos 2 por 1, 2, 0. Que si recordáis es lo que nos salía en la parcial respecto de la primera variable. Por otro lado, la parcial de f respecto de y en xy, pues si derivo respecto de y esta función, considerando la x constante, pues entonces lo que tendré es 2x y la derivada de esto sería 0 porque sería una constante a ojos de la variable y. Y como podéis ver, particularizando la parcial de f respecto de y en el punto 1, 1, pues será 2 por 1, que son 2, exactamente lo que nos había salido. Espero que con este vídeo haya quedado claro cómo se calculan las derivadas parciales, que el efecto de hacer esa derivada direccional es el mismo que derivar la función respecto de la variable que nos corresponda, en este caso pues la x, la y, si hubiese más variables, pues la z, la t, etcétera, etcétera, y que si tengo que particularizarlo en algún punto, pues lo único que tengo que hacer es, en esta derivada parcial que he calculado, sustituir por el punto que tenga que hacerlo. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos hablando sobre derivadas parciales.